reconociendo a Jesucristo como nuestra prioridad de vida, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, esta fiesta, porque como les dije no somos judíos, pero es el principio que encierra la fiesta de primicia, el principio que encierra, porque es un principio eterno que lo hace referencia a la palabra en el Nuevo Testamento. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, verso 16, hace referencia a primicia, a lo que se refiere a este término o a esta fiesta o a este fundamento. Dios se tiene que constituir en nuestra primera prioridad, en nuestra primera prioridad. El libro de Mateo, Jesucristo, un joven rico, le pregunta a Jesús que había cumplido con toda la ley. Para él había cumplido con todo lo que la ley exigía. Y decía, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesucristo le dijo una sola cosa. Primero, le dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo que lo había hecho, que lo había cumplido. Pero en realidad no lo había cumplido, él estaba mintiendo. Porque cuando Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, él dice que se entristeció y se fue porque tenía mucho, tenía demasiado. Y en realidad no era que tenía dinero, sino que el dinero lo tenía a él. Él era esclavo del dinero. Finalizando ese pasaje, dice, ¿qué hombre, qué mujer que deje propiedades o cosas por mi obra recibirá 100 veces más? 100 veces más y como adicional la vida eterna. Como recompensa adicional la vida eterna. Es decir, Jesús no le dijo esto al rico, porque si le dice esto al rico en el momento que le presenta la primera sugerencia, dice, oye, si voy a recibir 100 veces más de lo que tengo, entonces vamos a venderlo. Pero Jesús le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres, para ver qué salía de su corazón. Y muchas veces cuando se presentan situaciones presionantes, asuntos que marcan un conflicto en nuestras vidas, se da a conocer lo que hay en el corazón. Alguien, o no se sabe qué es lo que hay en el corazón de alguien hasta que no entra en una situación de presión o de dificultad. En situaciones de presión es realmente donde podemos saber qué hay en el corazón de una persona. Cuando hay un conflicto, ¿cómo se comporta el esposo en la casa? Cuando hay un conflicto, ¿cómo se comporta la esposa en la casa? ¿Cómo se comportan los hijos? Sale lo que hay en el corazón, sale lo que hay en el interior. Eso lo manifestó este hombre en ese pasaje. Hoy nosotros hacemos referencia a lo primero que realizamos empezando el año. Todos estos enero, nuestro calendario, enero es el inicio, no estamos en el calendario hebreo. El calendario hebreo empezó en octubre del año pasado. Nuestro calendario empieza en enero. Y desde este mes nosotros hemos determinado, ya hace 6 años, presentando primicias, presentando ofrendas de acuerdo a la revelación que Dios nos muestra en su palabra, de acuerdo al principio de honra, al principio de reconocer a Dios como lo primero. Y una de las cosas que también hacemos es presentar nuestro cuerpo, y hacemos un ayuno parcial. El ayuno que hacemos no es total, porque los días sí comemos, pero no comemos de la manera que lo hacemos en el resto del año. Lo hacemos de la forma frutas, hortalizas, verduras, granos, sin carne, sin frituras, sin lácteos, sin productos procesados. Así lo hacemos.
21 días, llamado o comúnmente conocido como el ayuno de Daniel. Presentamos nuestros cuerpos desde este enero delante de Dios, porque alguien podría decir, pero eso no es tanto sacrificio, porque de todas maneras estás comiendo. Sí, pero hágalo usted que come carne y come frituras cada rato. Propóngase hacerlo por 21 días. Y sí es un sacrificio. Sí es un sacrificio quitarse la arepa, la harina precocida. Sí es un sacrificio quitarse esas empanadas en las mañanas o ese café en las mañanas. El que tiene por costumbre tomarse el café en la mañana. Y lo hacemos porque reconocemos que no son vicios que nos gobiernan ni nos dominan. Determinado colocar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, como me decía una pastora ayer en una reunión que tuvimos con el apóstol, porque se destacaron en una comida que nos iban a servir a los pastores ayer en la reunión que tenemos mensualmente con el apóstol. Y oye, la comida se veía exquisita, comida como de restaurante, muy bonito el plato, una ensalada César, se veía muy bien preparada, un pollo asado, bien, con una salsa, oye, se veía rico el pollo. Digo, oye, hoy preparamos este pollo porque el año pasado le preparamos camarones y vimos que a ustedes como que no les gusta el camarón. No era que nos gustaba el camarón, se les olvidó que nosotros estábamos en ayuno en enero. Y prepararon pollo porque el pollo casi es común a toda la gente que le gusta, no le hace daño. Digo, no, tampoco, con permisito, dijo Monchito, como decía que él en su programa, y nos fuimos a otro lugar, tragamos grueso y salimos del lugar. Nos dejaron el plato allí, bueno, que le aproveche a otro aquí, otro que va a comer de ñapa, va a repetir, y tomé una palabra que ella nos dio, la pastora de jóvenes de la iglesia de Caja de Agua, dijo, a mayor sacrificio, mayor poder. Amén. A mayor sacrificio, mayor poder. Amén. Y cuando usted se decide, yo les he dicho, ¿quién gobierna nuestra vida? Nuestra vida la debe gobernar Dios. Si somos hijos de Dios, nuestra vida la debe gobernar Dios. No nuestro estómago, sino el espíritu que mora dentro de nosotros. Amén. Y si el estómago no nos gobierna, nosotros le decimos, mañana usted va a estar de ayuno, ¿yo? Usted no va, así exija comida, no se le va a entregar comida porque yo voy a dedicar la hora de comida, voy a dedicar a orar, a interceder, a buscar, y tengo ya unas peticiones allí. Quiero que mi nivel de fe también se potencie, suba, se nutra, porque el ayuno es muy positivo para nuestra vida espiritual, muy alentador, muy fortalecedor para nuestra vida como hijos de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, velen, oren, ayunen, para que no caigan en tentación. Que no nos domine el mundo, que no nos domine el diablo, ni sus demonios, ni el mundo espiritual de oscuridad. Pero muchas veces la gente no es el diablo, no es el mundo, sino es el enemigo que camina contigo para arriba y para abajo, que se acuesta y se levanta contigo, es tu propia carne. Porque no la has puesto bajo sujeción y bajo gobierno del Espíritu. Y una de las formas de mantener nuestra carne y nuestro cuerpo bajo sujeción del Espíritu de Dios es haciendo los ejercicios que Dios nos recomienda. Y uno de los más eficaces es el ayuno. Uno de los más importantes y de mejor resultado es cuando nos abstenemos de alimentos, bien sea total o parcial, para dedicarnos a orar, a buscar más de la palabra, a interceder, a estar más en la presencia de Dios. Pero pasó el 2022 y hubo gente que no hizo ni un solo día de ayuno. Qué vergüenza para un cristiano. Y se llaman cristianos. Y Jesús dijo que nosotros teníamos que ayunar. Él espera que nosotros ayunemos, así como espera que nosotros oremos. Léase en su casa Mateo 6. Espera que nosotros demos, porque ¿quién es el ejemplo mayor de dar? El mayor ejemplo de dar es Dios.
quien dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Dios es el dador más grande, el dador de su Hijo unigénito, el que creó el universo con su palabra, lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Jesús, estando ya morando por la fe en nosotros, todas las cosas que necesitemos? Amén. Pero necesitamos doblegar nuestra carne, sujetar nuestra carne y decirle: estómago, tú no eres mi jefe. Dígaselo allí. Tú no eres mi jefe. Mi jefe es el Espíritu Santo que mora ahora dentro de mi cuerpo. Así que cuando yo me determino a orar, usted se sujeta. Cuando yo me determino a ayunar, usted se sujeta. Amén. Determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz de Dios. Amén. Va a resplandecer luz cuando tú determines hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer y seas firme en ejecutarlo. Así que si usted no hizo ayuno el año 2022, este año sí lo va a determinar y va a ser firme en lo que va a determinar. Yo bendigo a los que nos están acompañando. Como decía la pastora, va a llegar pronto. Creo que en esta temporada, en esta década, la década del evangelista, el día en que toda la iglesia, casa de oración Shalom, jóvenes, niños y adultos, estemos en enero todos ayunando, amén, presentándonos a Dios nuestro cuerpo, porque creemos que si las primicias son santas, el resto de la masa también es santa. Es decir, si nos santificamos, santificamos nuestro cuerpo, consagramos nuestro cuerpo, humillamos nuestro cuerpo en ayuno delante de Dios, Él nos va a preservar, Él nos va a librar del mal. El mal estará en el camino, pero Dios dice: tú no tocas a mi hijo, tú no tocas a mi hija. Él se consagró empezando el año y todo el 2023 está bajo mi cuidado, está bajo mi protección, está bajo mi guarda. Amén. Pero usted tiene que determinarlo, tiene que hacerlo desde un principio y ver la bendición de Dios fluyendo. Las promesas, usted tiene que moverse en la parte que le corresponde. La bendición de Dios, usted tiene el avivamiento de Dios, usted tiene que provocarlo dentro de su vida. Hay gente que vive una vida cristiana muerta, seca, vacía, como si Dios no existiera, como si fuera el Cristo puesto en el madero, pero sin haber resucitado. Todavía tienen el Cristo herido, el Cristo sangrante en la cruz. Cristo no está allí. Cristo está vivo, y está vivo en el corazón de aquellos que lo buscan, que lo anhelan, que lo desean. Amén. Timoteo era un muchacho que Pablo comenzó a formarlo en la vida, en el liderazgo cristiano. Pero él veía que Timoteo estaba como apagado, estaba como desanimado. Y ya Timoteo tenía una vida activa, pero habían pasado cosas en su familia o en su entorno que lo habían desanimado. Y Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo era un tremendo hombre de Dios. Pablo era un tremendo apóstol, un maestro. Pero no era Pablo quien le iba a poner las manos a él y Timoteo iba a saltar como una liebre lleno de avivamiento. Porque así es que cree la gente cuando escuchan que fulano de tal de África viene para Punto Fijo. La gente no tiene plata, pero la pare, porque viene fulano, un africano que levanta muertos y quiere que le ponga la mano al africano. Y no es así. Te puede colocar la mano, te puedes caer, puedes revolcarte un ratico allí. El asunto es qué haces después que te levantas, después que el hombre se va. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Cómo quedas? El avivamiento es personal. Amén. El avivamiento tiene que buscarlo la persona individual. Pueden estar dos en casa, una pareja, y de repente uno se la pasa como con las alas caídas y el otro está avivado.
Bueno, uno tiene que avivar al otro, pero el que está con las alas caídas tiene que levantarse, esforzarse, ser valiente y buscar la presencia de Dios. Porque no es por la vivencia de la pareja, no es por la vivencia del otro que está en casa, es por tu búsqueda personal. Es por la búsqueda individual que cada uno tenga de Dios. Dios es real, Dios es vivo, Dios es real. Amén. Dios no está muerto, Dios está vivo y vive dentro de los que han aprendido a moverse en los fundamentos de Dios, en las recomendaciones, en los consejos, en los principios de Dios. Y uno de esos principios es el principio de la primicia. Como la semana pasada estuvimos tocando el ayuno y hubieron ciertos puntos que quedaron pendientes, hoy vamos a comenzar con primicia. Seguimos el domingo que viene con primicia, porque el domingo 29 de hoy en 15 hacemos el cierre. Es la fiesta de primicia el día 29 aquí. El último domingo de este mes de enero. Amén. Pero el ayuno es tan grande, tan poderoso, que hubo un rey en Israel. Primera de Reyes, capítulo 21, verso 25 en adelante. Y antes quiero que usted declare conmigo lo siguiente, amén. En esta mañana me declaro buena tierra para que la palabra de Dios, como semilla, germine en mi corazón, crezca y dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús, estaré atento porque me interesa lo que dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Primera de Reyes, capítulo 21, verso 25, dice acerca de este rey: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. El muchacho que es llorón y la madre que lo pellizca. Él que es malo y la mujer que era re mala, lo incitaba a hacer maldades. Y fue uno de los reyes de Israel perversos. Él fue en gran manera abominable, dice el 26, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Pero miren lo que dice el 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, porque venía juicio sobre él. ¿Qué juicio venía? Elías, el profeta de ese entonces, había profetizado que Acab sería muerto y los perros se lo comerían. Y la palabra de Elías era, como decimos aquí, era un tiro al suelo, no se pela. La palabra de Elías era certera, era la boca de Dios hablando. Decía una palabra profética y eso se ejecutaba, se cumplía. Y él sabía que eso se iba a cumplir. ¿Y qué dijo acá? Por allá tenía cierta revelación de el ayuno. Él dice que rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. ¿Qué pasó después de que este perverso, abominable rey de Israel ayunó? Dice que vino palabra de Jehová a Elías nuevamente, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Qué poderoso es el ayuno. Hay juicios, hay maldiciones que se rompen cuando la persona se humilla en la presencia del Señor. Y he dicho que una de las herramientas espirituales más eficaces para humillar nuestra vida es ayunar. Para humillar nuestra carne es ayunar. Ayunar es una de las herramientas más importantes para humillar
nuestra carne y no permitir que el orgullo, la altivez, la soberbia, la prepotencia se levanten. Porque todos en algún nivel tenemos orgullo, altivez y prepotencia. Todo ser humano nace con eso en el corazón. Todos somos pecadores. Pero cuando conocemos a Dios, cuando la palabra de Dios se nos ha revelado, entonces ese orgullo tiene que salir, o tenemos que mantenerlo bajo nuestros pies, bajo nuestro gobierno, bajo el dominio de Dios. Y una de las maneras más eficaces de mantenerlo es ayunando. Este hombre perverso, con un juicio de Dios sobre su vida, se libró del juicio por humillarse delante de Dios en ayuno. Si nosotros que somos hijos de Dios, usted que no es como acá, usted que no es perverso como acá, Dios hizo misericordia con aquel hombre, ¿qué no hará contigo? Amén. ¿Qué no hará Dios contigo en este tiempo, en estos días? Dios hará lo inesperado para ti en beneficio de tu causa, de tu familia, de tu hogar, de tu finanza. Dios se va a mover en este año a favor de la iglesia, a favor de los hijos de Él. Aunque el mundo diga caos, aunque el mundo diga inflación, hiperinflación, usted va a tener lo que necesita, usted va a tener abundancia en este año, porque nosotros nos movemos por la economía del cielo, la economía de Dios, la economía de fe, la economía que no cree en el hombre, sino que cree en la palabra que Dios nos ha revelado. Otro juicio que se detuvo fue la destrucción de una ciudad grande en lo que hoy se conoce como Irak, una ciudad en Mosul, llamada Nínive. Era la ciudad más grande y próspera de aquel entonces, pero eran idólatras, paganos, buscadores de cualquier cosa menos de Dios. Y había un juicio para destruir la ciudad de Nínive. Y Dios envió un profeta llamado Jonás, que a regañadientes y a empujones llegó a Nínive. Y el mensaje de Jonás era: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y la ciudad era grande, que le costó 3 días recorrerla, 3 días alrededor de la ciudad llevando el mensaje, porque era Dios quien le había puesto ese mensaje. ¿Era un mensaje largo? No, era un mensaje cortico. Era un mensaje corto: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y esa palabra convenció al rey, convenció a los gobernantes, a todo el pueblo, que dice que hasta los animales ayunaron. Se metieron en ayuno y el juicio en aquel tiempo fue levantado. Dios levanta juicios sobre familias. Dios levanta maldiciones y corta maldiciones sobre familias cuando la gente se humilla, cuando la gente busca a Dios de todo corazón, cuando la gente realmente tiene la disposición de humillar su cuerpo, su vida delante del Rey, porque reconocemos que el grande es Él, que el todopoderoso es Él, que Él tiene las respuestas a nuestras incógnitas, que Él tiene la solución a lo que nos está pasando. Y como lo reconocemos, nos humillamos delante de Él para que Él nos hable, para que Él diga lo que tenemos que hacer. Hay gente que tiene conflictos con respecto a decisiones a tomar. Por ejemplo, alguien que tenga una asignación ministerial, pero tenga también una crisis económica golpeante, porque nosotros damos primicias, pero no estamos exentos de la situación que pasa en el país. Nosotros no podemos ocultar la realidad que vive nuestra nación. Es una de las más golpeadas en el presente a nivel mundial, donde los niveles de inflación están en millones. Se habla de millones, números astronómicos que ningún otro país los tiene, solamente Venezuela. El hecho de que usted esté vivo, de que usted no se haya quedado en desnutrición y que más bien se mantenga y esté gordito y esté repolludo, es porque Dios lo ha ayudado, es porque Dios está con usted, amén. Es porque Dios no lo ha soltado, es porque Dios ha sido bueno.
y no te va a soltar y va a seguir manifestando su bondad sobre tu vida. Amén. Pero en este tiempo, aunque existan ofertas importantes para tú irte, de repente tienes la visa americana y tienes un patrocinador, que es la modalidad actual en Estados Unidos, para que te llamen. Pero hay una decisión a tomar, hay una decisión determinante, y esa decisión determinante dice, oye, ¿me quedaré aquí en Venezuela con esta hiperinflación o mejor me voy para que los Yankees, donde la cosa está mejor? Y cumplo mi sueño americano. Ya al año, 2 años, tengo ya casa, tengo carro, y para allá y para acá, y mi economía está fina. Pero el asunto no es tanto la economía de la gente, sino tu decisión delante del Dios que te llamó a servirle a Él. Y que no podemos movernos por necesidades, sino por dirección de Dios. Por dirección de Dios. Y cuando nosotros nos sujetamos a la dirección de Dios, el fruto a recibir es mayor. El fruto a recibir es mayor. Cuando Abraham y Lot, Dios les dice, sepárate de Lot, porque es la familia que te está echando broma. Te dije que salieras de tu tierra y de tu parentela, pero te traíste a Lot para que te amargara el camino. Así que llegó el tiempo de separarte de Lot. Y Lot tenía sus animales, sus pastores también. Y Dios le dijo, déjalo a él que escoja. Déjalo a él que escoja el terreno, las propiedades. Y Lot, como no era espiritual, era carne viva, comenzó a ver donde habían los mejores pastos, las tierras más frescas, donde hubiera agua. Digo, aquella tierra, era la tierra que iba hacia Sodoma y Gomorra, se veía bonita. Y Abraham agarró un peladero de chivo. Dijo, yo me iré a esta tierra, donde están los cardones y tunas. Me iré a esta propiedad. Pero ¿quién prosperó más? ¿Quién prosperó más? Abraham, en esa sequedad, en esa tierra árida donde no había agua, abrió un pozo y ¡pum! Era como reventar una tubería de agua full. La bendición estaba sobre él. Amén. La bendición habitaba sobre él. Y donde él se movía, la bendición de Dios se movía. Amén. Así eres tú y eres yo. Y soy yo. Amén. Así eres tú y soy yo. Somos bendición de Dios. Soy bendición de Dios. Dígalo ahí. Soy bendición de Dios. En mí habita toda la plenitud de Cristo. Cristo me ha bendecido con toda bendición espiritual. Soy bendecido completamente. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ver milagros en su casa? ¿Cuántos quieren ver la sobrenaturalidad en su familia? Pero ¿cuántos se disponen a ayunar? ¿Cuántos se disponen a buscar? ¿Cuántos se disponen a pagar un precio por doblegar su carne? Porque el precio ya por nuestras vidas, por nuestras almas, ya lo pagó Jesús. Pero es para que nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos no gobiernen sobre nuestras acciones, los pensamientos de mal, los pensamientos de pecado, los pensamientos que nos instan a hacer lo incorrecto, para que ellos no gobiernen, sino que nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones estén sujetas a Dios. Usted tiene que hacer algo. Usted tiene que hacer algo. Amén. Usted tiene que moverse en la dirección que Dios le asigna, en la dirección que Dios le da. Eso lo hizo Esdras. Esdras, en el capítulo 8 del libro de Esdras, él hizo esto. Se encontraba en un conflicto, pero no como el que tienen aquí los venezolanos. Porque la mayoría del conflicto venezolano, la gente que está saliendo de aquí, ¿por qué está saliendo? ¿Ah? ¿De vacaciones? Por la necesidad económica. Por la necesidad económica. Está saliendo de aquí. Pero Esdras tenía un problema diferente. Estaba full de billete. Esdras había recibido un favor de Dios ante los reyes de aquel entonces. Y los reyes
y gobernantes habían decidido entregarle de sus tesoros a Esdras porque lo reconocían como un hombre de Dios, como un hombre de fe, como un hombre que realmente era puesto por Dios en su tiempo. Y el rey Darío, el rey Artajerjes, todos decidieron colocar de sus tesoros en Esdras. Le confiaron para que reconstruyera, llevara al pueblo de Israel que había sido cautivo por aquel rey llamado Nabucodonosor, y llevarlo nuevamente a Judea, a Jerusalén, y reconstruir el templo, levantar el templo para Dios, para Jehová. Ellos no querían, sabían cómo lo había construido Moisés, ellos querían algo mejor. Y Esdras dijo, desde Babilonia a Jerusalén hay un trecho largo, y en ese camino estaba full de maleantes, de ladrones, de asaltadores, de gente que le gustaba tomar los bienes de otro a la fuerza. Y él dice, oye, si por muchísimo menos la gente atraca y asalta, pero él había dado una palabra. El rey le había dicho, te doy parte de mi ejército para que te custodie, para que te proteja, para que sean como tus guardaespaldas allí en el trayecto. Y él dijo, no, que no me acompañen porque el Dios al que yo sirvo, Él me va a proteger. Después que él dijo esas palabras, como que el miedo tocó la puerta y le dijo, oye, que eso está full de maleantes, y si sabe lo que llevaba, bueno, Roberto sabe cuánto puede valer 3.500 kilos de oro. Y llevaba 20 toneladas de plata. No era poca cosa que llevaba. Aquí han hecho traslados con los camiones estos del Estado, militares, cuando trasladan lingotes de oro en camiones blindados de un sitio a otro, los van a llevar de un aeropuerto, de donde los sacan allá de Ciudad Gallana, los van a llevar en un aeropuerto. Todas esas zonas las han cerrado y están militarizadas, pero hemos visto aquí en Venezuela y en otras partes que aunque estén blindados, que aunque tengan protección militar, los han atracado. Porque es mucho billete que se mueve y los ladrones buscan la forma y la manera de ponerse en algo de aquel dinero. Porque es demasiado dinero andando por un sendero, por un camino. Y Esdras dijo, oye, tengo un conflicto, porque ahora si le digo al rey que me dé parte de su ejército para que me acompañe, va a decir, ¿y tu Dios que me dijiste que te iba a guardar y cuidar? ¿Dónde está? ¿No me dijiste que tu Dios te cuidaba, que tu Dios te iba a proteger? Oye, no puedo ir al rey a buscar protección. Entonces dijo, proclamó ayuno. Y en ese ayuno Dios le dio paso a paso lo que tenía que hacer. Y llegó a Jerusalén sano y salvo con todo aquel tesoro. Dios te va a dar a ti el paso a paso. Amén. Cuando tú proclames ayuno y coloques esa decisión importante a tomar delante de Él, Él te va a poner el paso a paso que debes tomar en el nombre de Jesucristo, y todo te saldrá bien. Llegarás a tu destino, llegarás a tu propósito, llegarás a tu fin con la mano de Dios sobre ti. Y aquel sobre quien reposa la mano de Dios, nadie le puede hacer daño. Aquel sobre quien reposa la mano de Dios, nadie lo puede tocar. Tú eres propiedad privada de Dios, estás resguardado por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores. Él te tiene una custodia, eres impenetrable por las fuerzas del mal.